Sin duda alguna, el entrenamiento de pecho es uno de los más sobrevalorados de toda la existencia, puesto que existen demasiados ejercicios o se subestima el nivel de frecuencia, el nivel de intensidad o el número de series con el que se debe entrenar, sobre todo con ejercicios. Es un músculo completamente popular, por el cual a veces inclusive se gratifica de tal manera que se piensa que más es mejor, o incluso obviamente sobrevalorando ejercicios como el press banca y dejando ejercicios muy buenos como complementos. Así que prepárate porque te voy a enseñar en base a ciencia lo que es mejor para el crecimiento de tu pectoral. Solo quiero recalcar que estos ejercicios que te voy a enseñar no es tan necesario que un principiante lo haga, ya que inclusive haciendo los típicos ejercicios como press banca y estas cosas, el principiante tiene mejor margen de mejora. Es decir, que da igual si los haces aislados o no. Tú vas a mejorar simplemente por el hecho de ser principiante, porque todavía tu cuerpo a cualquier estímulo tiene esta opción de crecer. Ese es como en el punto ideal, como tipo un chuzado. En cambio, cuando eres avanzado intermedio necesitas cierto enfoque, entonces este tipo de ejercicio sería lo más ideal para ti. Es decir, que si eres principiante, yo simplemente me manejaría con dos ejercicios, uno para la clavícula y uno para el pectoral mayor. Para la clavícula tenemos el ejercicio de toda la vida, el cual podría ser un press inclinado, pero obviamente hay que trabajar en un ángulo en donde no esté ni tan cerrado ni súper abierto, porque a veces si se hace abierto se comete el error de hacer un press para el pecho mayor. Es decir, que no es tanto la inclinación, sino un poco la posición de los codos, no sé, en unos 45 grados. El punto aquí es de que no formes una cruz completamente al hacer tu press, sino de que esté ligeramente cerrado, como un press cerrado, pero sin embargo la posición debe ser como si estuvieras haciendo una aducción hacia el pecho. Y para el pectoral mayor tú decides si hacer un pec deck o aperturas, o ya sea en máquina o en polea, o el press banca de toda la vida. Como te dije, tú no necesitas tanto porque tu reclutamiento de unidades motoras es completamente limitado. Durante el tiempo obviamente vas generando mejor reclutamiento y ya ahí ya es más interesante ejercicios más específicos. De hecho, podrías hacerlo con mancuerna o en cualquier máquina. Pero para las personas que tienen o tenemos esta dificultad para hacer crecer el pecho, o simplemente para darle mayor foco, aquí sí este tipo de ejercicios serían lo ideal, inclusive basándome en cuestiones de anatomía. Te explico. El mejor ejercicio para el pectoral mayor serían las aperturas y podrían ser en polea. Yo te recomendaría 100% para maximizar, para hacerlo lo más óptimo que se pueda, que sean en máquina. En este tipo de máquina que te estoy enseñando, tipo mariposa, si no la tienes, obviamente podrías usar cualquiera, pero sería más interesante este tipo de máquinas, ya que la posición donde se ponen los codos es mucho más favorable, ya que aquí no utilizamos la muñeca o las manos. Entonces necesitamos más los codos. Entonces justo eso, aislamos más la posición del pecho junto con los codos, y esto nos ayuda a conectar más con el pectoral, y hacerlo en una máquina generamos esta estabilidad que siempre se piden estos ejercicios de hipertrofia. Y antes que digas, oye, pero ¿cómo voy a dejar el press? ¿Cómo voy a dejar un press? Créeme que a veces no son tan necesarios los presses. Yo sé muy bien, lo que importa aquí es un poco el tema de la abducción, es decir, el movimiento. Entonces, entre más aislado esté este movimiento, enfocamos más en el pectoral, porque yo creo que cuando haces un press no te importa tanto crecer el hombro, no te importa tanto, y aún así crece, aún así genera estímulo, pero no creo que te importe tanto que ahí se usen los tríceps. Es decir, los tríceps llegan descansados y podrías darle en ese día brazo también, o sea, otro músculo, bíceps o tríceps en ese caso. Entonces, aquí lo que tratamos es de aislar completamente el movimiento para generar un crecimiento en el pecho, porque tu objetivo es crecer el pecho. Entonces, sería lo más interesante que si eres un pecho plano, pues puedas hacer esto. De hecho, yo llevo intentándolo y sin duda he crecido más que haciendo un press. Y muy seguramente lo que te va a asustar va a ser el número de series. Obviamente esto
depende de la frecuencia, obviamente ya sabes, 2 a 3 y con repeticiones de 4 a 8 repeticiones. El punto aquí del número de series serían simplemente 2 series. Recuerda que es un volumen bajo pero máxima intensidad rirurno. No es necesario llegar al fallo, si quieres puedes hacerlo en la última, pero no te recomendaría que siempre estés yendo al fallo, porque ya sabes, esa cosa que ya he explicado en otro video, pero serían el número de series ideal. Para mí el mejor ejercicio, o por lo menos el ejercicio que más aísla el pecho inclinado, el cual es justo aperturas en pecho inclinado en polea. Y lo mejor y más favorable, recuerda que sería la estabilidad. Te recomendaría que lo veas como en el video, en un banco y simplemente dándole la vuelta. A veces comete el error de pensar que todo se trabaja en estiramiento y el press inclinado no es así. Es decir, ya comenzamos de hecho desde una partida donde ya hay una actividad por el nivel de ángulo en el que estamos y simplemente tratamos de llevar lo más que se pueda hacia arriba, porque pues el pecho inclinado es también un aductor en esta cuestión en diagonal. Aquí trabaja también el hombro, sin embargo por el tipo de movimiento y donde lo llevamos por el ángulo, obviamente trabaja mucho más el pecho inclinado. De hecho ha sido una muy buena variable que me ha ayudado con el tema de la clavícula. Y lo que vuelve a asustar, este sería el último ejercicio que necesitarías. Es decir, trabajamos pecho mayor y pecho inclinado y simplemente son las mismas series, 2 series como máximo. Es obviamente si trabajas a una frecuencia de 2 o 3, obviamente depende y también obviamente depende de tu genética y depende completamente. A lo mejor ocupas menos, ocupas más, no sabría decirte, pero lo típico es 4 a 8 repeticiones, frecuencia 2 o 3. Pero recuerda, independientemente que yo te dé los ejercicios que mejor aíslan el pectoral, si no te gustan no tienes por qué hacerlos, porque incluso este tipo de ejercicios como por ejemplo el inclinado, es muy difícil que puedas tener acceso a 2 poleas, a lo mejor por tu tipo de horario, y es más interesante hacer un inclinado. Ahí completamente es muy a tu contexto, y esto no significa que no vayas a progresar. Creo que hay que sacar eso de la mente. Y recuerda, independientemente que sea poco, esto no quiere decir que no sea intenso. Se trabaja obviamente a máxima intensidad con un RIR 1 y fallo como máximo, obviamente no en todas las series, pero recuerda que si se te hace tan poco, no espero que hagas pecho solamente un día, sino que lo complementes a lo mejor con espalda, con hombro, con brazos. Es decir, no sería interesante simplemente hacer pecho un solo día cuando obviamente el tiempo abarca para meter más músculos. Entonces te lo digo a lo mejor para meterlo en un split tipo torso-pierna o full body, que son los ideales según la ciencia para la hipertrofia.